Llega el momento en el que cada jueves recuperamos memoria, descubrimos datos históricos que no conocíamos, curiosidades que nos trae en Historias de la Burgati Jesús Toledano. Buenas noches, Hola, Jesús. Mica, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo ha ido la semana? ¿Todo Fantástico, bien? todo muy bien. Muy bien. Vamos a hablar hoy de varios temas, como hacemos casi siempre en esta sección, pero vamos a empezar hablando de padres, ¿no? De relaciones de padres e hijos a raíz del Día del Padre que celebrábamos el martes. Y no siempre pacíficas en la historia y además determinantes. Han podido cambiar de algún modo lo que ha sido el devenir posterior de los siglos. Y fíjate, vamos a empezar con una. La vida de doña Berenguela y de su hijo, Fernando III el Santo. Tiene mucho que ver con el padre de Fernando III, Alfonso IX de León, y con lo que fueron, digamos, los precedentes matrimoniales de doña Berenguela. Doña Berenguela, hija de Alfonso VIII, durante mucho tiempo era la hija primogénita y no tenía varón, que sería en cualquier caso el que iba a acceder al trono. Eso hizo que con 14 años la casaran con un conde, con un aristócrata alemán, y que por supuesto esa relación deviniera en fracaso cuando nació un hombre varón, cuando le nació un hermano varón. Eso hizo que desde luego en Alemania ya esos matrimonios de conveniencia entendieran que no tenía desde luego esa perspectiva de éxito que podía tener con una doña Berenguela accediendo al trono como reina. A partir de ahí sigue su vida, desde luego, en la corte de Castilla y se casa con su tío, realmente, porque el primer matrimonio se anuló, se casa con su tío Alfonso IX de León. Y eso va a ser clave en lo que va a ser después la historia de Castilla y la unificación de los dos reinos. ¿Por qué? Porque tienen 4 hijos, uno de ellos es Fernando III el Santo, y en ese ínterin, desde luego, de matrimonio, lo que ocurre es que su hermano Enrique I de Castilla, a la muerte de Alfonso VIII en 1214, es coronado rey, es desde luego nombrado rey, pero eso sí, en una etapa ella es la regente por minoría de edad de su hermano, lo cual desata la inquina de la Casa de Lara. La Casa de Lara, que eran los potentados, desde luego a nivel económico y también dentro de la aristocracia castellana, no está de acuerdo con esa regencia, y don Álvaro Álvarez de Lara es el que más impedimentos pone, ostentando él precisamente la regencia de Enrique I de Castilla. Eso hace que, por supuesto, Enrique I siga en torno a la corte de los Lara, y donde precisamente en esa regencia muere en la casa del obispo Tellez en Palencia, como sabemos, pues se le cae una teja. A partir de ahí viene una serie de acontecimientos importantes, como son, primero, la disolución. También no tuvieron en ningún caso suerte con sus matrimonios ni doña Berenguela ni Alfonso IX, porque a los dos se les anularon 2 matrimonios. En este caso se vuelve a anular el matrimonio de Berenguela y de Alfonso IX de León, y Alfonso IX había tenido 4 hijas en un matrimonio previo con Teresa de Portugal. A partir de ahí, esa inquina, esos odios manifiestos de la aristocracia castellana de la Casa de los Álvarez de Lara, hace que, fíjate, José Luis Corral lo cuenta muy bien en El número de Dios, como la corte de León, como Alfonso IX está a punto de invadir Burgos, de invadir, en este caso violentamente, lo que era la regencia, el reinado de su hijo Fernando, y al final, bueno, arrasa parte de Valladolid, no llega hasta Burgos, pero hace huir a doña Berenguela a Otillo de Campos, huye a Otillo de Campos y se refugia allí en casa de los Girón. Fíjate, apunta el nombre y el apellido. Luego decimos que Juego de Tronos tiene muchas temporadas y tal, pero es que fíjate el material que hay aquí. Claro. Y en ese periodo, en ese ocultamiento de la reina doña Berenguela con su hijo en Otillo de Campos, ocurren 2 acontecimientos importantes. Muere Álvaro Álvarez de Lara, el potentado de la casa aristócrata de los Lara, y posteriormente muere su ex marido Alfonso IX, de tal forma que se podría producir una convulsión mayor todavía si las hijas del primer matrimonio de Alfonso IX hubieran accedido al trono de León, hubieran seguido los enfrentamientos con Castilla. En este caso no ocurrió. Doña Berenguela, que tenía una mente lúcida, podemos imaginárnosla recorriendo las obras de la catedral durante mucha parte de su vida, lo que hace es llegar a un acuerdo con doña Teresa de Portugal para, a cambio, desde luego, de muchísimas dotes, llegar a esa unificación entre los 2 reinos y que sea también rey de León Fernando III. Eso va a ser importante en la historia porque es cuando se unifican definitivamente el reino de Castilla y reino de León para conocer lo que conocimos después, la predominancia de Castilla a nivel peninsular, la conquista, por supuesto, de España, la conquista de Hispanoamérica. Bueno, pues vemos cómo a veces esas relaciones de parentela, de padres e hijos no fueron pacíficas y desde luego que fueron vinculantes para la historia. Bueno, este es el primero de los ejemplos que nos trae hoy Jesús Toledano sobre relaciones entre padres e hijos. Vamos a dar un salto en el tiempo y nos vamos a ir hasta la época de Felipe V
para hablar también de una particular relación. En este caso es que era complicado mantener mucha relación con sus hijos porque había unos cuantos, ¿no? 1707, Felipe V se casa con Luisa Graviela de Orleans y acostumbran a solazarse, a venir largos periodos a Burgos, al monasterio de las Huelgas. Lleva 5 años casado con ella y no ha sido padre, no ha logrado concebir y sin embargo, fíjate, uno de sus apelativos era el animoso y parece ser que ese adjetivo venía precisamente por su actividad sexual. Tenía un trastorno bipolar, le llamaban el animoso, le llamaban el melancólico, porque tan pronto estaba en ese periodo álgido de actividad como estaba absolutamente melancólico. Tenía ataques de histeria cuando montaba a caballo, cosas absolutamente asombrosas. Y a esos 5 años de matrimonio llega un anuncio desde Burgos. La reina está embarazada. Y vinieron a las huelgas a Burgos y llegó el embarazo. Y concibió el animoso. Y eso llevó, por supuesto, a que el anuncio para todo el mundo de que Felipe V había concebido su primer vástago, importante siempre para la sucesión monárquica, llevó a innumerables fiestas en Burgos. La crónica dice que concretamente en el barrio de San Pedro de la Fuente se celebraron mojigangas. La mojiganga es un género literario quizá menor, considerado menor, en el cual hay una representación, bueno, de personajes de todo histriónicos y se celebraron diversas procesiones, diversos eventos y festejos en la ciudad. Bueno, pues como vemos, otro de los periodos de parentela y otra de las facetas de parentela de relaciones entre padres e hijos que tuvieron como marco y como escenario nuestra ciudad. Pero no hay dos sin tres. No hay dos sin tres. Y antes me refería yo a ese entramado familiar de doña Berenguera y Alfonso IV, bueno, que parecía Juego de Tronos con esas luchas de poder. A veces las series se inspiran en hechos reales, como el caso del que vamos a hablar, pero no con mucho rigor histórico, Jesús. Claro, bueno, nos vamos a referir a, fíjate, incluso cometieron un error en televisión en la serie Isabel cuando recrearon la boda que su hijo Juan II de Aragón celebró en Burgos un 18 de marzo de 1497. El pasado lunes se hizo precisamente uno de esos aniversarios. La ciudad se engalanó absolutamente, se llenó de tapices, se llenó de nobles, la Casa del Cordón albergó a muchos de los invitados, se casaron en la catedral. Recordamos esa serie y estaremos viendo el fotograma porque en la serie hicieron una recreación con el Arco de Santa María. El Arco de Santa María todavía no estaba construido. Fue un gazapo, tú que entiendes de este tema cinematográfico, absolutamente asombroso para los documentalistas de la serie. Pero Juan II de Aragón, hijo de Isabel y de Fernando, desde luego que también tenía una especie de hiperactividad sexual que le llevó durante mucho tiempo, a nivel histórico, por lo menos de rumor, a creer que había muerto precisamente por ella, ¿no? E incluso dice la historia que Carlos II le decía a su hijo: no intentes, como Juan II, ser demasiado activo en crear hijos porque adelgaza y te puede producir la muerte, ¿no? Una especie de dicho popular en torno a lo que era esa actividad de Juan II, que no tenía para nada causa y vinculación con su muerte, sino que murió de tuberculosis. Bueno, pues vemos también una relación que tuvo como marco, en este caso como escenario, la Catedral de Burgos con aquella boda, un absoluto fasto que se produjo, como digo, un 18 de marzo. Bueno, vamos a dejar las relaciones de padres e hijos que dan mucho de sí, pero vamos a dejarlas por el momento, aunque en realidad seguimos hablando de ¿sí? Relaciones familiares, de apellidos, ¿no, Jesús? Vamos a hablar del apellido Burgos. Bueno, vamos a hablar del apellido, que es una de las generaciones que nos producen los padres. Fíjate, los apellidos actuales que acaban en EZ es precisamente ese sufijo que indica hijo de. Cuando Fernández, González. Fernández es el hijo de Fernando, Martínez es el hijo de Martín. Por supuesto, ese es una de las variantes para unos apellidos que no siempre fueron institucionalizados. Es el cardenal Cisneros, precisamente, el que comienza con los asientos de ellos a nivel de los libros de bautizo de parroquias, y solo es en el siglo XVII, con la creación de los registros civiles, cuando se van haciendo los dos. Pero, sin embargo, tenemos precedentes desde el mundo romano, donde los ciudadanos iban adquiriendo diferentes grados de linaje por los apellidos que se iban generando. Y a lo largo de la historia tenemos, por supuesto, esos artesanos. Muchas veces nos referimos a los Colonia, sabemos que venimos de Colonia, podemos hablar de Fadrique de Basilea, también hubo artesanos que tenían en este caso, lo que era el gentilicio de donde provenían. Y vamos a ver después algunos que nos han hecho, que sin ser burgaleses han llevado nuestro apellido, pero también, fíjate, podemos ahondar en muchos de nuestros personajes que traen
apellidos de raíz visigótica. Cuando hablamos de los Rodríguez, de los Gutiérrez, estamos hablando de apellidos de clara raíz visigótica, y muchos de nuestros personajes desde luego que lo tienen, y son por supuesto raíces que tienen que ver con ese mundo del germanismo. Cuando hablamos, por ejemplo, de Torres, no estamos hablando como tal de la edificación, sino de Thor, del dios Thor, el dios germano Thor. Cuando hablamos de Gutiérrez, el prefijo gut, estamos refiriéndonos en este caso a lo que es una persona con valores, con arrojo, que nos adentra ante los acontecimientos. Bueno, estamos viendo esas Hemos raíces. visto imágenes de algunos personajes que llevan el apellido Burgos. Hemos visto al Mono Burgos, hemos visto a Antonio Burgos. Es una Javier de Burgos, que hizo la división provincial, y a mí una de mis preferidas es Carmen de Burgos, que fue la primera mujer periodista y que desde luego, bueno, pues sin ser burgalesas, han llevado, por supuesto, nuestro nombre a través de su apellido. Jesús, antes de despedirnos, último tramo del programa de hoy, volvemos a las huelgas, donde ya hemos estado y donde, como acaba de explicarnos Jesús Toledano, concibieron a su hijo Felipe V y Beatriz de Orleans, o al menos ahí se anunció el embarazo. Volvemos a las huelgas, pero para hablar de primavera, ¿no?, que estamos recibiendo estos días. Bueno, porque si hemos hablado ya en este caso de lo que era el gótico florido, y lo hicimos en la temporada pasada, en esta ocasión nos vamos a ir a las huelgas, donde encontramos muchísimos motivos florales. La primavera siempre se asocia, por supuesto, a lo que es la emergencia de las flores, y en este caso tenemos en todo lo que es el recinto de